Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Ahora mucho mejor. Pues seguimos en la tarde de hoy en este otro apartado de planificar la oncología del futuro, trabajar en red, medicina de precisión, prevención, largos supervivencias y atención domiciliaria y muchas más cosas. Antes de nada, buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por acudir a este evento en el que espero que también participéis. Os cuento un poco la dinámica, porque va a ser de la siguiente manera. Yo voy a ir presentando a cada uno de los ponentes de esta mesa. Ellos tienen alrededor de 5 minutos más o menos que, bueno, miraré el tiempo de aquella manera, pero ellos saben que tienen 5 minutos. Y después de su exposición vamos a tener como un diálogo-discusión en donde nosotros, como también ponentes, participaremos en el diálogo-discusión, pero lo abro a todos vosotros. Por lo tanto, si alguien que tiene alguna pregunta, alguna sugerencia e incluso opina todo lo contrario, pues también es el momento de expresar todas las opiniones. Es bueno, cuanto más oigamos la opinión de todos los que trabajáis en este ámbito o estéis de alguna manera relacionado con este ámbito, pues mucho más enriquecedor para todos. Por lo tanto, allá vamos. Voy a intentar ser puntual y acabar a la hora que viene el programa. ¿De acuerdo? Así que, lo dicho, muchas gracias por vuestra participación y empezamos. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues no vamos a empezar como dice el programa ni por el orden del programa, porque para eso soy el moderador y por lo tanto voy a empezar presentando a doña Carmen Durán. Bueno, presentar a Carmen Durán en Galicia es un poco, no sé, retórico, ¿no? No creo que haya nadie que no la conozca. Y bueno, lo que sí yo quiero avanzar de ella, un par de detalles de su currículum, bueno, porque estoy seguro que todos que hemos pasado la pandemia, pues la habéis visto en todos los medios, radio, prensa, televisión, en todos lados. Yo creo que es una de las personas de esta consellería que tiene un alto índice de popularidad, siempre por debajo de nuestro consejero, claro. El caso, vamos allá. La doctora Carmen Durán Parrondo es doctora en farmacia por la Universidad de Valencia, especialista en farmacia hospitalaria por el Hospital General Universitario de Valencia, especialista en cuidados paliativos por la Universidad de La Coruña y tiene el programa de Dirección Sanitaria del Servicio Gallego de Salud. En cuanto a su experiencia profesional, a lo mejor esto no lo sabéis, bueno, pues fue coordinadora de farmacia en la Gerencia de Atención Primaria en Santiago de Compostela, luego el mundo de la atención primaria no les es para nada desconocido. Coordinadora de farmacia extrahospitalaria en la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela, lo que ahora es el área de Santiago de Compostela. Después dio un salto importante en su experiencia profesional y fue gerente ejecutiva del área sanitaria de La Mariña. Y después siguió avanzando en gestión y en experiencia profesional, siendo la subdirectora general de atención hospitalaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y desde el año 2020 es la directora general de Salud Pública de la Consellería. En cuanto a experiencia docente o experiencia investigadora, no voy a entrar en ello porque tiene una amplia experiencia en ambos campos. Por lo tanto, ella va a ser la primera ponente que yo voy a seguir un poco el hilo de nuestra estrategia de gestión. En nuestra estrategia de gestión, primero, y por eso les he desordenado, que ellos no lo saben, en este momento ellos no saben cuándo van a participar cada uno de ellos, pero el hilo conductor de la estrategia empieza por la promoción de la salud y la prevención. Así que no podía ser de otra manera que la primera en intervenir fuera la doctora Durán. Así que, Carmen, adelante. Pues muchísimas gracias, Jorge, y bueno, muchas gracias a los presentes, ¿no?, por la asistencia. También me gustaría, antes de comenzar, dar las gracias a los que hacen siempre posible que nos reunamos en este tipo de jornadas,
como es a ACIS. Muchas gracias, Antonio, por aquella llamada para invitarme a participar en esta mesa, a la Fundación ECO, como no puede ser de otra manera, y a los patrocinadores, en este caso a Bristol, y a mi querida amiga Mónica, ¿no? Que, bueno, hacía tiempo que no nos veíamos, Mónica, así que también es un buen momento. Y sin más dilación, pues comienzo porque tengo 5 minutos y sé que Jorge ha puesto el cronómetro hacia atrás. Yo tengo que reconocerles que cada vez que me siento en una mesa para hablar de cáncer y me acompañan, bueno, pues como me pasa ahora, expertos en cáncer, y cuando yo sé las expectativas que tiene el cáncer cuando se habla de enfermedad, me cuesta, me pongo siempre un poco nerviosa porque tengo que siempre pedirle al público, a los discentes, que durante 5 minutos en este caso se pongan en la tesitura de que vamos a hablar de salud, no vamos a hablar de enfermedad. Y sé que esto es muy complicado porque nos hemos ido derivando, ¿no? y siempre bueno, acabamos hablando de enfermedad. Y esto se lo digo porque yo no les voy a hablar de protonterapia ni de la terapia CAR-T, no, sino que lo que yo les voy a hablar es de cosas muy sencillas bueno, que parece que están al alcance de todo el mundo, pero que no es así. Y la realidad es que si les doy algunos datos, entre el 40 y el 50% de todos los cánceres se podían prevenir con estilos de vida saludable. Y esto muchas veces lo pasamos por alto. O que la mayoría de los cánceres están producidos por el tabaco y que necesitamos tener una política, bueno, una antitabaco en España, en Galicia, valiente, que todavía, bueno, pues parece que nos queda algunos pasos para llegar a ella. Y también comentarles algún dato más, como que simplemente la alimentación saludable, el evitar consumir alcohol o el control del peso y la actividad física, bueno, pues previenen 1/3 de los cánceres. Si a esto le sumamos que la detección precoz, que esto también se hace en la parte salubrista de esta consellería, todos los cribados, bueno, pues son capaces de hacer como su propio nombre indica, una detección precoz de los cánceres que ya, bueno, pues que ya se han instaurado, que ya se han producido y que con eso también se salva vidas. Comentaba el consejero algunos datos que yo simplemente voy a remarcar muy por encima. Desde que hemos comenzado en Galicia con el cribado de cáncer de mama, hemos detectado el 70% en estadios precoces. Y exactamente igual ha pasado con el cáncer de colon. Estamos en un 75% aproximadamente de detección en estadios precoces y estamos viendo que solamente con 1 año de la puesta en marcha del cribado de cáncer de cervix y solamente en 3 áreas sanitarias, Ferrol, Pontevedra y Lugo, ya estamos también bueno, en unos estándares muy parecidos al que les estoy comentando del 70 y del 75%. Luego parece ser que los programas de salud pública funcionan. Funcionan cuando se ponen en marcha y funcionan cuando se aplican. Y con esta idea en la cabeza de prevención, es decir, no queremos que se llegue a la enfermedad, queremos quedarnos en el estadio anterior, fue como confeccionamos la estrategia de gestión de cáncer en Galicia. Por primera vez decidimos que la prevención, que la promoción de la salud tenía que tener una importancia vital en esta estrategia de cáncer. Y fue tan así que les voy a comentar que bueno, diseñamos, creo que fueron 8 líneas estratégicas, de las cuales Salud Pública participa en 5 de ellas. Luego nos lo hemos tomado en serio, no solamente ha sido mitad para asistencia, mitad para salud pública, sino que bueno, hemos conseguido ir un poquito más allá. Y además todo en estrecha comunión, como no puede ser de otra manera, que con asistencia sanitaria. Y comentarles brevemente cuáles son los compromisos de salud pública que establecimos en esta estrategia. En primer lugar, tenemos un compromiso de intensificar nuestras acciones en minimizar los factores de riesgo que producen cáncer, obesidad, tabaquismo y alcohol. Y en este sentido, todos saben que presentamos en mayo del año 2022 la Estrategia Gallega de Obesidad Cero, a la que vamos a unir también no solamente en cuanto al tabaco, no solamente las estrategias de playas sin fume o plazas sin fume que todos conocen, sino que esperamos en este primer semestre tener terminada y presentada una estrategia integral contra el tabaco que se llama Plan Inspira Saúde. Pero además de esto, somos conscientes de que la única manera
de calar en la cultura, porque estamos hablando de un cambio cultural, es empezando desde los más pequeños, por lo que bueno, estamos implicados con educación en intentar hacer cambiar los estilos de vida desde los pequeñitos a través de las nutriescolas. Y también estamos ultimando una ley de antiadicciones donde también figura el tabaco para menores, donde también figura el tabaco, donde también figura el alcohol, para que sea todo a lo largo de toda la vida. Y si damos un paso más hacia adelante, nos comprometimos en que teníamos que ampliar la vacunación del VPH, no solamente en niños, no solamente en niñas, sino también cubrirlo en niños. Ya lo pusimos en marcha el año pasado y saben que en Galicia fuimos prácticamente pioneros, ¿no?, en esta iniciativa de vacunar del VPH a los niños de 12 o más años. Y además dimos un paso más hacia adelante y nos comprometimos con la inteligencia artificial, nos comprometimos con la digitalización de la salud pública y nos comprometimos con que todos los datos de salud pública, todo lo que les voy a contar durante estos pequeños minutos, tiene que ser público. Antes hablaba el doctor López de un observatorio europeo, un observatorio del cáncer, y yo creo que estamos en posición de decir que Salud Pública ya tiene licitado, ya se está trabajando, se acabará en este año 2023, el Observatorio Gallego de Salud Pública, donde van a publicarse, donde se van a ver todos los condicionantes, todos los problemas que se relacionan con la salud de la población y donde también esperamos poder publicar los datos del Registro Gallego de Salud Pública. Y además estará en Open Data, es decir, cualquiera de ustedes, cualquier investigador, se los podrá bajar en un formato Excel o en el formato que lo deseen para poder realizar los trabajos de investigación que sean oportunos. Y acabo. Y por último, y no me da tiempo a todo, les detallaré simplemente dos cosas más. Uno es el compromiso de Salud Pública con seguir avanzando en los cribados. De hecho, estamos ultimando una modificación para ampliar el cribado de cáncer de mama en cuanto a edad. Y también queremos ampliar nuestra cartera de servicios. Y para ello estamos con sendos proyectos pilotos de investigación basados en la inteligencia artificial y en el Big Data, en el que estamos explorando la manera de poder estratificar a los pacientes para avanzar en el cribado de cáncer de próstata y en el cribado de cáncer de pulmón. Y por último, y es una buenísima noticia, doctor López, ya estamos en disposición de decir que podemos empezar a presentar los datos del Registro Gallego de Tumores. Probablemente en las próximas semanas convocaremos a los oncólogos y podremos compartirlo con ellos. Y ya está, Jorge. Muchas gracias, Carmen. Perfecto en cuanto al tiempo y al contenido. Y ahora llega, como había comentado antes, la parte en donde esto se hace participativo y se hace ágil en cuanto a procurar que las preguntas sean cortas, sencillas y las respuestas pues también cortas. Y así hacemos esto un poquillo más ágil. Por lo tanto, les voy a dejar primero por deferencia a los ponentes si quieren intervenir y después ya a cualquiera de vosotros con un signo que me haga ya participáis, ¿vale? Entonces, señores de la mesa, señor López, adelante. Bueno, es una excelente noticia la que nos acabas de dar, Carmen, porque esto ha sido un parto complicado y largo, lo del registro de tumores. Enhorabuena, enhorabuena. Vamos, te pagaba cualquier cosa para tenerlo, ¿no? Otra pregunta, ¿por qué no somos más pioneros en la lucha contra el tabaco? Yo no sé de leyes, pero yo creo que desde Galicia podríamos dar un paso adelante y quizás ser líderes en la lucha contra el tabaco, que se sigue fumando mucho y en muchos sitios. Incluyendo en esta casa. Claro, es que es una realidad. ¿Por qué no damos pasos adelante de cualquier tipo, eficaces? A ver, pasos hemos dado, ¿no? Comentaba antes, ha habido iniciativas gallegas que han sido pioneras y que posteriormente se han ampliado a todo el territorio, como es el de las playas sin humo o como es el programa que estamos llevando ahora, Parques sin humo. Luego sí que se dan pasos. Probablemente el problema que tenemos es que la normativa se suele establecer a nivel estatal, ¿no?
Y nosotros vamos siempre, tenemos que ir al compás de la normativa estatal. No sé si se nos permitiría, yo recuerdo durante la COVID que tuvimos, queríamos prohibir fumar en las terrazas y tuvimos serios problemas para poder hacerlo y finalmente no fue una prohibición de no fumar en las terrazas porque iba en contra de la normativa y nos lo iba a tumbar el TSJ y tuvimos que optar por decir que cuando la persona estuviese a una cierta distancia, que le llegase el humo, entonces... es decir, estamos siempre un poco a la expectativa de lo que comente el Ministerio. Pero en este sentido, Salud Pública colabora con el Ministerio, estamos todas las autonomías colaborando en esto y yo creo que va a haber sorpresas en los próximos meses respecto a la modificación de la ley del tabaco, ¿no? De hecho, hay diferentes artículos que estaban acusando a España de que éramos cobardes por no emprender una estrategia parecida a la de Nueva Zelanda. Y esperemos que por ahí vayamos. Yo, desde luego, lo que tú has puesto aquí, para mí es un poco utópico a día de hoy, ¿no? En el 2000, ¿qué has puesto? 34, 2040, una España o una Europa libre de tabaco, habría que dar pasos hacia adelante muy valientes, que no sé si alguien estará dispuesto a darlos. Yo, si se dan, desde luego, los sigo. Pero tenemos los fumadores, el 80% de los fumadores de menos de 35 años son mujeres. Y esto nos está llevando a una pandemia impresionante en los hospitales con el diagnóstico de cáncer de pulmón en mujeres, que cuando yo empecé no había prácticamente. Si había una mujer con cáncer de pulmón casi se publicaba y ahora ya empieza a estar muy equilibrado. A nosotros lo que nos preocupa, además del tema de las mujeres, por supuesto, es el tema de los adolescentes. Es decir, en la última encuesta que realizamos en Galicia, lo que vimos es que el 26% de los menores de 16 años fumaban. Claro, esto choca, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que con la nueva normativa, con el no poder fumar en la hostelería, con no poder fumar en el ocio nocturno, que iba a bajar este porcentaje. Pues no, se sigue manteniendo. De ahí que sea tan importante la ley que queremos publicar para intentar disminuir las adicciones en menores, donde sí que vamos a dar un paso muy, muy importante respecto al tabaco, ¿no? en menores. Y lo de los tumores, de momento solamente el REGAT. Tengo la incidencia, la mortalidad, incidencia y mortalidad por área sanitaria, sexo y luego queremos ver con vosotros el análisis de supervivencia que creemos que vamos a poder hacer. Así que bueno. Comentando esto del tabaco que estamos hablando ahora, a mí me gustaría que la gente dejara de fumar por convencimiento, no por prohibición. Porque la verdad es que aquí somos mucho de prohibir las cosas, pero una vez que te las prohíben ya estás pensando cómo hacer para que no te pillen, para que no te cojan y así mal vamos con este tema. Y parece que siempre nuestra meta y nuestra esperanza es que salga una ley que prohíba, Yo creo que el camino sería formar a los niños desde pequeños y que los niños convenzcan a los padres y a los abuelos, ¿no? Como ya se ha hecho con lo de reciclar y todas estas cosas, que de verdad eso sí que supone un cambio en la sociedad. Y es mi opinión personal, creo que los cambios no se hacen desde las prohibiciones, sino que es la sociedad la que va evolucionando. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Yo sí que quería hacer un comentario acerca de la educación en la prevención del cáncer, porque me parece que es fundamental y voy en línea en lo que comentaba ahora Jorge, que más que en prohibiciones tenemos que adecuar la educación de nuestros hijos y adolescentes a esa cultura de vida sana que tienen nuestros pacientes oncológicos y que manifiestan desde que se produce el diagnóstico, pues muchas veces de la enfermedad en toda su evolución. Entonces, me parece muy importante fomentar esa educación desde las escuelas y me preguntaba un poco acerca de las herramientas para medir ese impacto en niños. Si tenéis pensado alguna herramienta para ver el impacto de esa educación en disminución de hábito tabaco, de obesidad, que me parece muy importante, no solo formar, sino también medir que esas estrategias obtengan resultados. Bueno, nosotros siempre hemos dicho, en la reunión lo que decía Jorge y lo que decías ahora tú, que preferimos convencer a prohibir, pero hay que ser realista, ¿eh? La disminución de los accidentes de tráfico se produce cuando se suma sanción
y además que te quitan puntos. Eso fue también definitivo, ¿no? Y ha disminuido el consumo de tabaco por 2 motivos, que es el gravamen en el tabaco, el aumento de los impuestos y la prohibición de fumar en un montón de sitios. Entonces, uno tiene que ser realista y efectivamente es importante hacer educación, que es para lo que yo creo que es lo que más hacemos en salud pública, pero siempre desde la realidad. Y respecto a lo que comentabas, sí, claro, todas las medidas que ponemos en marcha, habitualmente lo que realizamos son o bien estudios observacionales, que tenemos varios en marcha para poder medir el impacto, sobre todo de obesidad cero, que es lo que estamos trabajando más en este momento. Y luego todos los años se realiza una encuesta poblacional, una encuesta telefónica con un tamaño muestral adecuado, que además creo que es pionera en Europa, ¿no? que es el SICRI, y en el que a partir de esa encuesta se extraen resultados y se puede medir el impacto de lo que estamos realizando. Entonces, sí, claro, si no medimos, bueno, sería complicado luego ver las áreas de mejora y el volver otra vez a replantearse las cosas. Muy bien, pues ¿alguien del público? Venga, ¿tenemos micro? Sí, genial. Está todo organizado, Antonio. Sí, hola. Soy el doctor García Arroyo del Complejo Hospitalario de Pontevedra, oncólogo. Me quería preguntarte sobre el REGAT, porque bueno, para mí ha sido sorprendente que lo que acabas de comunicar, ¿no? El REGAT que va a dar datos dentro de poco, ¿en qué se está basando? ¿En datos informáticos? O porque yo que desconozco totalmente que esté funcionando ningún sistema de registro poblacional de tumores activo, ni oficina de registro, y por lo menos en mi hospital, como no se hayan recogido datos informáticos, no ha habido otra forma de recogida de datos. Esos datos pueden ser a lo mejor de fallecimientos, pero no tengo conocimiento de que pueda haber datos por estadificación, por tumores, Quería un poquito si podías explicar algo más. El REGAT se basa en algoritmos que beben de CMBD, fundamentalmente, todos los registros de anatomía patológica, especialmente, bueno, nos es más sencillo cuando están codificados a través del SNOME-CT, porque están todos básicamente igual, CIAP2, y luego, bueno, cuando es posible, también bebe de los registros de farmacia. En este momento lo que hemos hecho ha sido recuperar el registro de tumores que llevaba bueno, muchos años en Galicia. Se estaba trabajando en el registro, pero no teníamos un producto claro. Lo que hemos hecho ha sido traernos todo el CMBD y todo el CMBD, bien digo, y toda la anatomía patológica desde el año 2015 hasta el año 2021. Y lo que hemos hecho ha sido decir, simplemente nos vamos a plantear la incidencia de tumores, de los tumores más frecuentes, y vamos a ver cómo se distribuye por edad, por sexo y por área sanitaria. Luego esto lo hemos cruzado con el registro de mortalidad y también tenemos un mapa de mortalidad en función del tipo de tumor. ¿Y ahora qué queremos hacer? Queremos trabajar con los oncólogos en primer lugar y luego con el grupo de trabajo de la estrategia de gestión del cáncer en Galicia con el objetivo de que definamos los siguientes pasos, que entiendo que tiene que ser el análisis de supervivencia o bueno, lo que entre todos definamos. Pero no tenemos un registro donde vosotros registréis, sino que estamos sacándolo a través de estas otras fuentes. Muy bien, muchas gracias. Sí, otra pregunta a la izquierda, que es vuestra derecha. Hola, buenas tardes. Yo soy Gemma García Abril, soy gerente de la Asociación Española contra el Cáncer y tenía dos preguntas, dos cuestiones para comentar. Una, el apoyo de la asociación a la nueva, a la ley antitabaco que no se ha conseguido aprobar en esta legislatura, porque sí que pensamos desde la asociación que es imprescindible que se ponga coto con valentía al tabaco. Es uno de los factores de riesgo para cáncer más alto. Coincidimos totalmente con lo que plantea Rafa López. Una vez que estás dentro de la asociación no entiendes cómo se sigue fumando, ¿no? Con las cosas que vemos cada día y sí pedimos a las autoridades políticas que apoyen cualquier medida que ponga freno
al consumo de tabaco, sobre todo en menores. Y, por otro lado, la educación, por supuesto. Y luego, por otro lado, tenemos una consulta en relación a los programas de cribado de qué hay previsto para incrementar la participación, porque sí que es cierto que ahora pues, prácticamente la cobertura es universal, pero sí que hemos detectado que hay personas que no llegan a acceder a estos tratamientos. Entonces, si hay previsto algún tipo de medida para incrementar la participación en los cribados. Y estas son las dos cuestiones. Gracias. Entiendo que se está refiriendo a medidas para aumentar la adherencia, para que la gente venga a hacerse el cribado, ¿no? Este problema en mama no lo tenemos, porque estamos en porcentajes altísimos. Cervix aún es pronto para evaluarlo, pero también estábamos en porcentajes muy altos ya en el piloto, y donde tenemos serios problemas, no nosotros, ¿no?, sino toda España, con alguna honrosa excepción, es en colon. Nos está costando muchísimo el que, cuando se recibe la invitación, pues las personas participen en el cribado. Nosotros estamos en la media nacional, alrededor del 46% de adherencia, que puede parecer baja en primera invitación, no en sucesivas, que eso ya sube mucho más. Hay comunidades que están más altas que nosotros, pero, por ejemplo, Andalucía está en un 20%, es decir, que estamos ahí un poco en la media. ¿Y qué hemos hecho? Pues realizamos un pilotaje para ver si enviando el kit para la toma de muestra a casa se incrementaba de alguna manera la adherencia, y efectivamente fue así. Entonces, pasamos de un 46 a un 52%. Y lo que se ha hecho ha sido ya desde el año pasado, desde finales del año pasado, se está enviando a las personas el kit a su domicilio. Por otra parte, también comprobamos que estábamos utilizando un método que era, seguíamos enviando cartas, y que era muy probable que ese envío de cartas también se nos devolvía por parte de correos bastantes, porque la gente cambiaba de domicilio y no la actualizaba. Con lo que, aprovechando que teníamos toda la base de datos de teléfonos móviles al día por la vacunación de la COVID, estamos cambiando el sistema de citación. Hemos empezado en Cervix ya con todo digitalizado, y también vamos a incorporar colon y mama durante este año, que suponemos que eso también puede incrementar en algún punto la adherencia. Y ahora mismo lo que estamos es con una campaña de comunicación en la que vamos a invertir tiempo y recursos, también para poner de manifiesto la importancia del cáncer de colon. Fijaros, el otro día me comentaba un compañero que su padre tiene cáncer de colon, que maldice la hora en la que no fue al cribado, ¿no?, con 50 años, como se le llamó, porque hubiese sido probablemente retirar unos pólipos o estar a seguimiento, y no ahora que tenía un problema grave. Luego sí que estamos tomando medidas, y creemos que es uno de los grandes problemas que tenemos con los cribados, ¿no?, que es la adherencia. Pues muchas gracias. Pasamos, si os parece, a nuestro segundo ponente, y yo sigo con el orden de nuestra estrategia. Primero hemos hablado de la promoción y de la prevención, y ahora vamos con el diagnóstico temprano y el manejo clínico. Y para ello tengo a mi derecha al doctor Rafael López López. Yo creo que también todo el mundo que está metido en el mundo de la oncología es un referente. Es una suerte, y lo digo desde el conocimiento, es una suerte tener profesionales como él trabajando desde hace muchos años en el Servicio Gallego de Salud. Os contaré de él, que, a ver si hay algo que no sabéis. Es jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Es director del Grupo de Oncología Translacional y es el coordinador del área dentro del Instituto de Investigación Sanitaria IDIS, y es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Él se formó en la Autónoma en Madrid, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque yo también me formé en la Autónoma de Madrid, y mientras yo y mis amigos estábamos tratando de conseguir fondos como locos para el viaje de Ecuador y hacíamos fiestas, siempre había un comentario que era: es que los de Sexto son tan serios, son tan responsables y tan serios, que no venían mucho a nuestras fiestas en los años 80. Y él estaba en Sexto cuando yo estaba tratando de recaudar fondos para hacer el paso de Ecuador, que al final conseguimos
hicimos un montón de fiestas, un llenazo bárbaro en todas las fiestas y conseguimos solamente no tener deudas, o sea, ni un euro de beneficio. Bueno, dicho esto, que se formó en la Universidad de Madrid, luego se fue a hacer la especialización Asturias en el Hospital General de Asturias. Cuando acabó se acreditó en la Sociedad Europea de Oncología Médica, en la ESMO, y estuvo 2 años trabajando en el Hospital Universitario de Ámsterdam. También ha trabajado en el Hospital Central de Asturias, en el Hospital de Navarra y desarrolló el servicio de oncología médica en el Hospital, no sé si lo voy a saber decir bien, Sagorritzu. Lo dije bien. Bueno, realiza, ya sabéis, una importantísima actividad investigadora. Tiene más de 100 ensayos clínicos como investigador principal y es el responsable de la investigación translacional en tumores sólidos, principalmente en los cánceres de mama y digestivo. Actualmente trabaja en proyectos de investigación para entender y tratar el proceso de metástasis y estudios de biopsia líquida. Ha sido ponente en la estrategia del cáncer del Ministerio de Salud. Pertenece a la ESMO, como dije antes, a la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEON, a la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, y a la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, AACR. Y, bueno, mientras él estuvo de presidente en la Sociedad Gallega del Cáncer, pues durante su presidencia se redactó la estrategia de Galicia contra el cáncer, en colaboración con el Servicio Gallego de Salud. Es autor de más de 200 publicaciones y capítulos de libros nacionales e internacionales y ha participado en más de 10 patentes, 2 spin-off y recientemente ha sido elegido presidente de la Fundación ECO, la Excelencia y Calidad de Oncología, y es vicepresidente electo de AISECA, la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer. Y dicho esto, me gustaría que avanzaras, bueno, tu visión en cuanto a esto que he comentado del diagnóstico precoz y bueno, manejo clínico, que seguro que nos vas a tratar de convencer otra vez de los Comprehensive Cancer Center, de los centros integrales del cáncer, y también que avances un poco sobre la medicina de precisión, que tan en auge está en este momento en todo el mundo. Gracias, Rafa. Bueno, muchas gracias. Yo lo que soy es un chaval de una aldea de Galicia, de la parte más esquinada de Galicia, que tuvo la fortuna de estudiar medicina y hacer oncología y de volver a su tierra a hacer oncología, de la que me siento muy contento y muy orgulloso. Y además, yo soy un poco crítico, quizás crítico de más, pero me gustaría que Galicia estuviese en la vanguardia europea en todos estos aspectos, ¿no? de la medicina de precisión y de la calidad oncológica. Evidentemente, lo ha dicho ahora la directora general, Carmen. Galicia está, primero hizo un plan del cáncer, una estrategia del cáncer, que como no podía ser de otra forma, coincide bastante con el plan europeo y eso es lo que pretende también el plan europeo, ¿no? Que cada región se adapte en la medida de sus posibilidades a esa estrategia común. Y yo creo que lo ha hecho bien. Ahora sí que tenemos que empezar a implementarlo en todos los aspectos. En diagnóstico precoz, como ya ha dicho la directora Carmen, se va muy bien en cáncer de mama, es modélico, se va a regular como va el resto del país y el resto del mundo en cáncer de colon por el problema de la adherencia, no es un problema propio y por fin, y también en esto yo creo que hay que felicitarla porque el cribado del cáncer de cervix, que estaba bastante anárquico, se va a planificar de una forma centralizada, que es la única forma lógica de hacer el diagnóstico precoz. Y los planes que hay de futuro en los otros tumores,
parece que están bastante bien orientados, ¿no? En ese aspecto yo creo que somos pioneros y que todavía teníamos que avanzar un poco más si queremos, porque en cáncer el tamaño es muy importante. Si fuésemos capaces de coger los tumores, bueno, de prevenirlos, ya sería la leche, dicho claramente, ¿no? Pero si cogiéramos los tumores en estadios iniciales, se están curando porcentajes, en la mayoría de los tumores, porcentajes altísimos. O sea, el cáncer de mama se está próximo, por poner un ejemplo, que donde el cribado es muy importante, próximo al 90% de curaciones. O sea, el cáncer de colon en el estadio 1 también está a esos niveles. Incluso el cáncer de pulmón, lo que pasa que no se cogen, claro, pero si se cogieran estaríamos a esos niveles, ¿no? Evidentemente, a pesar de todos estos esfuerzos, siempre va a quedar un alto número de pacientes que vamos a diagnosticar en enfermedades avanzadas. Y esta es una realidad que no podemos ocultar. Si en condiciones teóricas entre un 30 y un 35 o quizá un 40% de los cánceres se podían evitar, pero queda un 60-70% de cánceres que por la propia biología, es algo que no conocíamos, pero la propia biología es por el fallo en la maquinaria de replicación. Las células, tenemos varios millones de células que se replican todos los días. Y esto se produce en fallos, como es inevitable, pues esos fallos, la acumulación de esos fallos llega a provocar cánceres. Se producen muchos fallos, bueno, algunos fallos, y la gran mayoría de esos fallos se reparan, no llegan a producirse cánceres, pero va a haber un 60, un 70% de cánceres que se van en estadios avanzados. Y esto tenemos que darle solución, porque realmente eso es lo que hace sufrir a los pacientes, a las familias, al entorno y a toda la sociedad. ¿Y cómo se da solución a esos tumores? Pues con la medicina de precisión. Por fin hemos descubierto, y por eso estamos tan ilusionados todos los que nos dedicamos a esto, que la medicina de precisión es lo que va a curar los cánceres que se puedan curar, primero diagnosticándolos bien y después tratándolos correctamente. Y también a cronificar esos cánceres que no podemos curar. Habrá un porcentaje, y en esto no sé, sí que no me hagáis la pregunta de cuántos se van a curar y cuántos se van a cronificar, porque no tengo la más remota idea y yo no creo que nadie en el mundo sea capaz de poner porcentajes, pero va a haber un porcentaje que se va a cronificar y en los que tendremos, idealmente, pues va a pasar como los pacientes con cardiopatías o con diabetes, ¿no? Que van a estar en tratamiento toda la vida y ojalá se mueran de otras causas que no sea el cáncer. Y todo esto va a llevar fundamentalmente un gran desarrollo farmacológico. Fármacos van a ser la clave de mucho de todo este proceso. Evidentemente tenemos que mejorar muchísimo y la medicina de precisión lleva una parte del ambiente, del microambiente y de los hábitos de vida, pero lleva una parte también del diagnóstico molecular moderno, pero lleva una parte del tratamiento preciso y lleva una parte del tratamiento preciso con nuevas técnicas de cirugía, que ya adelantó el consejero con las cirugías robóticas o cirugías avanzadas o como les querramos llamar, las radioterapias con técnicas de protonterapia y otras técnicas que yo no tengo ni idea, pero con el desarrollo de fármacos más precisos o totalmente dirigidos, la moderna inmunoterapia y la nueva forma de dar la quimioterapia con los conjugados, ¿no? Que vamos a dejar de ser tan salvajes de matar moscas a cañonazos a ir con el
mosquitero directamente acabar con solo la célula tumoral. Y esto es básicamente la medicina de precisión. Y ya voy a ser yo el primero que te va a preguntar, porque sé que te va a gustar contestarme. ¿Y cómo organizarías tú la propuesta esta que nos comentaste que viene de Europa? Bueno, luego entiendo que hay que aplicarlas por las regiones, ¿no? ¿Y cómo piensas tú, cuál es tu opinión de la aplicación en Galicia de los centros integrados o integrales para tratar el cáncer? Yo creo que en España es poco viable o inviable ahora mismo al hacer un centro del cáncer. Europa, y esto fue una discusión muy importante en Europa, Europa plantea que haya unidades de cáncer o sistemas de cáncer por cada 5 millones de habitantes. Y además prima que romper las fronteras, tanto las fronteras regionales como las fronteras nacionales, y con unas especial medidas para la sanidad transfronteriza en estos aspectos, ¿no? En España, como decía, y yo creo que es imposible ahora mismo establecer, tendríamos que hacer 9, 10 centros del cáncer con todo la economía, todo el dinero que llevaría eso, pero más con el rechazo de tener un sistema muy, muy descentralizado e intentar centrarlo todos sabemos que es imposible, ¿no? Pero sí se puede trabajar en red y sí se puede, empezar a ver cuáles son las mejores estrategias para que el paciente de Santiago o de Coruña tenga el mismo tratamiento que el paciente de mi pueblo que está en la otra esquina del esto. O sea, yo creo que hay que ir pensando hacia sistemas integrados, hacia unir fuerzas y no a cada uno trabajar en su leira y que ni Dios pise la leira de uno. Muy bien, abrimos el turno de preguntas después de la exposición del doctor López. En la mesa, sí. La doctora Durán. Sí, a mí me gustaría que nos comentases, Rafa, biopsia líquida y cribados. Ese es un tema muy bonito, como bien conoces tú también, en investigación, ¿no? Hombre, si tenemos la bolita mágica, todos pensamos que el cribado del futuro, por lo menos, igual no en mama, pero en muchas otras patologías va a pasar por la biopsia líquida. Es un tema que deberíamos hacer ya un gran proyecto en Galicia, que tenemos pues eso, casi 3 millones de habitantes. Tenemos un sistema sanitario bastante de los mejor organizado de España y tenemos capacidad tecnológica y experiencia en biopsia líquida y en otras omics o inteligencia artificial, porque sí que la biopsia líquida, como la estamos viendo ahora, es insuficiente para el cribado. Hay que añadirle algo más, desde proteómica o fragmentómica o inteligencia artificial o algunas otras cosas para que sea rentable, ¿no? Pero es el futuro. Ahora mismo un sistema, América acaba de comercializar el primer sistema, el GRAIL, que es para 20 tumores. Es un sistema imperfecto que nosotros en Europa no vamos a adaptar porque falta mucho por desarrollar, pero allí que la innovación parece que van muy adelantados en todos estos temas y en adaptarlo, aunque haya que pagarlo, pero ya está comercializado y tiene una sensibilidad de un 50%, que nosotros en Europa eso no lo permitiríamos, pero sí que podemos hacer proyectos comunes. Indudable. ¿Alguna otra pregunta a la mesa? Miro para un lado, miro para otra. Señores del público, asistentes, compañeros, ¿alguna pregunta para el doctor López? Pues que lo ha explicado muy claro, no hay ninguna pregunta. Así que nos seguimos ajustando al tiempo y pasamos a nuestro tercer ponente. Sigo con la estrategia y con los pasos que avanza
nuestra estrategia que basan de la promoción y prevención, diagnóstico temprano y manejo clínico, y ahora vamos al mundo del tratamiento con los fármacos, y tenemos la suerte de que hoy esté con nosotros mi amigo Carlos Crespo, que yo creo que aquí todos también le conocéis, porque la verdad es que hemos tenido la suerte de contar con todos los compañeros que me acompañan hoy en esta mesa, y os voy a contar de él, por si hay alguna cosa que no sabéis, que es doctor en farmacia por el Departamento de Fisiología de la Universidad de Santiago, especialista en farmacia hospitalaria, Hospital Clínico Universitario de Santiago. Hizo un par de másters que le dan este otro barniz a su experiencia profesional, que es en gestión gerencial hospitalaria por EADA en Barcelona, y el máster en planificación y dirección estratégica de servicios de farmacia hospitalaria en el ESAD en Madrid. Ha desempeñado puestos de responsabilidad en gestión y en administración sanitaria en el Hospital Universitario de Orense, en el Servicio Gallego de Salud y en la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Hubo una temporada en el siglo pasado que coincidimos los dos trabajando, yo en asistencia sanitaria, él en farmacia. Y os sigo contando de él. Ha sido vocal y presidente del Comité Técnico de Inspección de la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario. Su actividad profesional la ha desarrollado en el actual Complejo Hospitalario de Santiago, donde ha sido residente, adjunto, jefe de sección, y ahora en el Complejo Universitario de Pontevedra-Salnés es el jefe de servicio de farmacia. Y presta dedicación especial a la optimización de los procesos de gestión farmacoterapéutica, a la preparación y trazabilidad de medicamentos, para que estén listos en su uso y en la atención farmacéutica, sobre todo a pacientes ambulatorios y externos. Así que, Carlos, cuando quieras, tus 5 minutos. Muchas gracias, Jorge. Mis disculpas por la pequeña afonía que tengo debido al nordés que azota aquí duramente en Santiago, pero bueno, espero que se me entienda bien y que pueda hablar con facilidad. ¿Le oís bien? ¿Le oís bien? Sí, eso soy yo entonces, ¿no? Vale. Mira que estoy en primer lugar, agradecer tanto a la Consellería, al Sergas, a ACIS, a Antonio Fernández Campa, al consejero y a la gerente del Sergas, y a BMS, la persona de Mónica Consejo, el organizar esta mesa, que creo que es especialmente importante, ¿no?, para poder seguir y poder monitorizar los planes que se desarrollan en la Consellería. Yo creo que esto es un ejercicio de buen hacer y de chicos aplicados, ¿no? Como bien decía Jorge, ¿no?, que hay gente que es aplicada. Pues yo creo que aquí en esta mesa estamos muchos que somos o nos consideramos o podemos ser aplicados. Yo creo que esto es un ejercicio muy bueno, ¿no? El monitorizar qué se está haciendo desde que se planifica y cómo se ejecutan los planes, ¿no? En segundo lugar, también agradecer, contar con la farmacia hospitalaria en la mesa, en mi persona, pero sobre todo el concepto en la farmacia hospitalaria, ¿no? Una farmacia hospitalaria que da un soporte especial e importante al tratamiento del cáncer. El tratamiento del cáncer no solamente el soporte de preparación, sino también en toda la atención farmacéutica de todos los pacientes a los cuales estamos dedicados en plenitud y muy integrados en los equipos asistenciales, como he tenido la oportunidad de poder trabajar con Rafa López directamente en el Hospital Clínico de Santiago. Destacar muy relevantemente la inclusión de la innovación en la gestión de procesos en el plan del cáncer de Galicia, ¿no? Me parece un tema muy relevante
el apostar por la innovación en procesos, yo creo que y se matiza mucho en todos los aspectos y con especial dedicación a la atención domiciliaria. Atención domiciliaria en la cual, bueno, pues hemos vivido la experiencia COVID, en la cual pues muchos de los procesos que pensamos, diseñamos, pero no nos atrevemos a hacer, quizás la COVID nos ha empujado, ¿no? Nos ha empujado. No solamente aquí en la Consellería, no solamente en los hospitales del Servicio Gallego de Salud y a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Experiencias hay en diversos países y en tanto de Europa como de América, en experiencias de atención domiciliaria y atención domiciliaria en cáncer, ¿no? Que es de relevancia, pacientes muy especiales, muy específicos, en los cuales pues, la atención merece un equipo multidisciplinar, en los cuales también comentábamos antes de empezar la reunión que el extraer, digamos, entre comillas, un paciente fuera del hospital, pues minimiza muchos riesgos, sobre todo pues, riesgos de infección, ¿no? Bueno, esto, la estrategia apuesta por ello, pero creo que habría que avanzar, ir avanzando y ir definiendo criterios para poder establecer situaciones de equidad y definición de qué pacientes, qué momentos y con qué equipos. Y cómo realizar toda esta, que me parece de mucha relevancia, la atención en el domicilio, tanto para el paciente como para el propio servicio de salud, como también para los cuidadores, que veíamos la importancia que tiene todo este trío de agentes, ¿no? Cuidador, paciente y servicio de salud o profesionales sanitarios. Hay experiencias en el Sergas sobre atención domiciliaria, fundamentalmente dirigidas a terapia vía oral, alguna terapia parenteral, sobre todo en el ámbito subcutáneo, alguna terapia dirigida a patología hematológica, algo también de terapia subcutánea en medicamentos oncológicos, muy reducida, pero sí un amplio abanico de situaciones y de experiencias de atención domiciliaria con tratamientos vía oral para patologías como puede ser el cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de colon. Ahí, bueno, pues hace poco recibíamos noticia en prensa que en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela había recibido una beca para poder desarrollar un programa de atención domiciliaria, atención farmacéutica domiciliaria a pacientes con cáncer de próstata, ¿no? Para tratamientos, para valorar la adherencia y valorar la calidad de la atención y la calidad de vida de los pacientes a tratamiento. Creo que es de mucha importancia lo que se plasma en el plan del cáncer de Galicia en este aspecto y además priorizando en estos 2 primeros años la puesta en marcha de situaciones y de experiencias sobre ello, ¿no? Comentar un poco alguna observación sobre este asunto en relación con los tratamientos intravenosos. No conozco muchas experiencias, algunas publicaciones que están hechas fuera de nuestro país, algunas otras también en nuestro país, pero de poca monta, en poco tiempo y un número reducido de pacientes. Pero sí conozco experiencias propias en las cuales, bueno, el acercamiento de los tratamientos a
a la población en hospitales comarcales, desde los hospitales de referencia, la experiencia que tenemos en el hospital, en el área sanitaria de Pontevedra-Salnés, en relación con este asunto, donde acercamos los tratamientos de oncología médica al hospital de Villagarcía de Arosa para atender a toda la población del hospital del Salnés, con preparación centralizada desde el hospital de Pontevedra, donde nos separan 20 kilómetros, es factible. Con unos resultados, yo creo que con una calidad superior o, digamos, excelente. Tengo aquí al jefe de oncología médica que lo puede refutar. Y, por tanto, yo creo que, bueno, que hay situaciones en las cuales se podría avanzar en poder seleccionar pacientes y ver la posibilidad de si merece la pena el poder realizar esta experiencia a nivel domiciliario. Muy importante es la apuesta que también el Servicio Gallego de Salud tiene por sus equipos de atención domiciliaria en los equipos de ADO y, por tanto, bueno, pues habría que ver cómo se podría gestionar esta situación o tener equipos especializados ya de propia hospitalización a domicilio oncológica, de oncología médica o de hematología, para poder atender a los pacientes. O el poder dar la integración de esos cuidados desde la atención primaria. Entiendo que una atención integral, atención primaria, atención hospitalaria, personal formado y especializado, debería ser una de las situaciones en las cuales se debería de trabajar. Digo esto porque son experiencias que se tienen que poner en marcha o se deberían de poner en marcha para poder llevar a cabo el asunto. Jorge me dice ya que termine. Creo que se debe impulsar la normalización de procesos en todo esto y un poco pues aprovechar para que porque haya un poco de discusión, aprovechar las experiencias que hemos tenido en relación con la entrega informada de medicamentos desde los servicios de farmacia, tanto por vía oral como por vía subcutánea, para ver cómo se podía llevar a cabo la posible atención domiciliaria para los pacientes con cáncer. Muy bien, Carlos, muchas gracias también por ceñirte al tiempo. Y la primera pregunta te la hago yo. ¿Dónde ves tú que están los límites para la democratización del tratamiento domiciliario en los fármacos? Es decir, ¿cuáles son las claves estratégicas que deberíamos de avanzar en estos años para que la atención domiciliaria del tratamiento farmacológico del cáncer en todo su abanico, en toda su extensión, fuera de manera generalizada de carácter domiciliar? Es una pregunta de no fácil respuesta, pero sí me atrevo a darte mi visión particular sobre este asunto, dada la experiencia que hemos tenido en varios servicios de farmacia, incluso equipos multidisciplinares, no coordinados realmente con una estrategia común, sino con experiencias propias que hemos realizado. Yo creo que parte primero de una selección de pacientes, más que selección de medicamentos, selección de pacientes. Una selección de pacientes uniforme. Se podría poder llevar a cabo proyectos piloto en distintas áreas sanitarias, aunque quizás yo creo que lo más razonable sería el seleccionar un área sanitaria fácilmente abarcable, en donde se podría seleccionar el paciente y qué medicamentos son aquellos que se podrían acercar y hacer una entrega efectiva, dado que tenemos la gran suerte de tener un gran servicio de salud con un gran sistema de información. Por tanto, ese sistema de información que ya tenemos, que es la historia clínica electrónica IANUS, acompañada de todos los programas de telemonitorización de TELEA, con programas específicos de farmacia también para esa telemonitorización, nos puede llevar a poder abordarlo de una manera razonable y sosegada.
poco a poco, sin abordarlo de una manera arbitraria. Primero, yo creo que la selección de pacientes es clave. Se podría aprovechar muy mucho toda la experiencia que tenemos desde los servicios de farmacia, de la dispensación de medicamentos o la entrega informada de medicamentos con seguimiento tanto telefónico como en telea de medicamentos de fármacos vía oral y también de fármacos vía subcutánea. Yo creo que eso sería lo, entiendo, más razonable. Con experiencias, primero pilotos, pero dirigidas y coordinadas desde el Servicio Gallego de Salud. Yo creo que la coordinación desde el Sergas, más que experiencias propias de cada área sanitaria, sino que la coordinación desde el Sergas yo creo que tiene que ser efectiva y ejecutiva. Es decir, el Sergas debe de ponerse a coordinar este asunto de manera ejecutiva. Muy bien, Carlos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la mesa? ¿En el público? Venga, pues queda claro. Seguimos, entonces. Seguimos, como ya os comentaba, con la estructura de la estrategia gallega, que pasamos por la promoción, la prevención, por el diagnóstico temprano, el manejo clínico, el tratamiento centrado en fármacos, y vamos ahora al siguiente apartado, que es el seguimiento. Y para hablar del seguimiento tenemos, la suerte de que nos acompañe hoy María Díaz Campelo, que os la voy a presentar. Ella es licenciada en Medicina en 1999, o sea que justito del siglo pasado, casi milenial. Es doctora en Medicina desde el 2005 por la Universidad de Salamanca y especialista en hematología. Hizo la especialidad del 2000 al 2004. Entiendo que cuando acabó el MIR, ya en el 2005, trabaja en el Departamento de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Entre los años 6 y 9, 2006-2009, completa una beca postdoctoral de 3 años, proporcionada por el Instituto Carlos III, que actualmente sería un Rey Ortega, y desde el 2009 hasta el 22 fue la responsable de la sección de morfología y hematimetría en el servicio de hematología. En el 2009 comenzó a profundizar en la investigación translacional en síndromes mielodisplásicos y desde octubre del 2016 dirige el equipo de síndromes mielodisplásicos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Su experiencia clínica radica en las neoplasias hematológicas, con especial atención a los síndromes mielodisplásicos y a la leucemia mieloide aguda. Y su principal interés científico es la exploración translacional de opciones terapéuticas innovadoras para estos pacientes. Es miembro del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos desde el 9 y presidenta del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos desde el año 2018. También participa en el Grupo Cooperativo Europeo de Síndromes Mielodisplásicos. Ha liderado 2 proyectos FIS coordinados en el campo de la medicina personalizada de los síndromes mielodisplásicos. El proyecto vigente Umbrella Project, luego nos contará de él, ofrece la posibilidad a todos los centros españoles que participan en el Registro Español de Síndromes Mielodisplásicos, que en el momento actual cuenta con unos 17.000 pacientes, para realizar todos los estudios diagnósticos y pronósticos más novedosos, incluyendo los paneles de secuenciación masiva, NGS, en estos enfermos para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y poder hacer medicina de precisión y personalizada. Además, es profesora asociada de hematología en la Facultad de Medicina, Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca, y profesora honorífica de docencia en grado. Y desde junio del 2022, es decir, desde realmente hace unos pocos meses, es su directora médica de calidad, investigación y docencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Así que muchas gracias, María, por estar hoy aquí con nosotros en Galicia, y me gustaría que hablaras un poco de tu visión, aparte de las preguntas que te podamos ir haciendo, es de esto que hablábamos antes y que Rafa también nos decía, es decir,
los procesos oncológicos se pueden ir curando, se pueden ir cronificando y, por tanto, vamos a tener que abarcar un nuevo concepto que son los largos supervivientes, cosa que hace unos años pues era un concepto deseable pero no real. Así que, María, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer la invitación a participar en esta revisión del Plan de Cáncer de Galicia, que me ha gustado mucho revisar porque va en línea pues no solo con los planes europeos, sino con la intención que tenemos muchas veces los investigadores de acercarnos al cáncer en todas sus dimensiones. Con respecto al manejo de los pacientes largos supervivientes, era una realidad que antes no teníamos en este tipo de tumores, pero que en los últimos años sabemos que se ha duplicado la supervivencia de estos pacientes y nos tenemos que enfrentar a un nuevo reto como sociedad y como médicos de pacientes que se curan del cáncer y que se tienen no solo que afrontar unos retos de salud por determinados problemas físicos, muchas veces determinados por los distintos tratamientos a los que han sido sometidos, pero también tienen distintos problemas a nivel social, emocional y psicológico. Y estos nuevos retos pues, deben de ser abordados desde un campo pues, multidisciplinar y que no estábamos, como comentaba antes, acostumbrados a ellos. Son pacientes que son muy complejos y que son también muy heterogéneos, porque su complejidad y diversidad viene determinada por el tipo de tumor que han tenido, las edades a las que se han presentado y también los distintos tipos de tratamientos que les han podido conducir a distintas complicaciones. Y, por lo tanto, se requiere un abordaje pues, multidisciplinar y enfocado sobre todo a fuera del ámbito hospitalario, es decir, que la atención primaria en estos enfermos pues, va a tener mucho papel. En el plan del cáncer que se establece en Galicia, dentro de las distintas líneas estratégicas, existen distintas intervenciones y una de ellas sí que afronta este tipo de abordaje a estos enfermos y es la línea de abordaje de la intervención acerca del seguimiento y el acompañamiento de los pacientes con cáncer en Galicia. Esa línea estratégica tiene 7 propuestas de intervención, de las cuales 4 de ellas están muy centradas en el manejo de los largos supervivientes. Una de ellas es muy importante y consiste en intentar implantar un programa asistencial de seguimiento para esos pacientes con largos supervivientes. Y se basa primero en una identificación de este tipo de necesidades de estos pacientes en distintas regiones. Como comentaba antes Mónica y también Rafa, es muy importante adaptar a nivel local la realidad que tenemos de nuestros supervivientes, porque va a ser diferente en las distintas regiones y lo primero sería conocer cuáles son las necesidades que existen en esta población. Segundo, también mejorar el conocimiento de los profesionales que tienen que atender a estos pacientes con una mejor formación e intentar establecer vínculos con pacientes que han tenido esta patología y que pueden servir también de ayuda a la hora de afrontar esas necesidades. A nivel local, estos programas asistenciales pueden ser de gran relevancia para afrontar esta necesidad. Otra de las propuestas que se contemplan en este plan estratégico es la de crear una consulta de largo seguimiento en población pediátrica que ha sido superviviente a distintos tumores oncológicos y hematológicos. Los niños, gracias a Dios, son pacientes que sobreviven muy bien al cáncer, muchos de ellos, pero que tenemos que darnos cuenta que pueden tener otras necesidades a lo largo de su vida que tenemos que contemplar. No solo médicas, desde el punto de vista médico de enfermedades que se pueden presentar como consecuencia de estos tratamientos, sino que tenemos que tener también un abordaje multidisciplinar acompañando todos los aspectos psicológicos, emocionales y también sociales. Se tienen que reincorporar, como comentaba antes Rafa, de nuevo a su vida escolar o a su vida laboral y debemos acompañarlos en esa nueva realidad que antes pues no teníamos. Y en ese sentido sí que hay una estrategia muy centrada con una propuesta de actuación en este tipo de transición del niño curado con un cáncer desde la atención hospitalaria a la atención primaria. Otra de las propuestas es impulsar el desarrollo de redes comunitarias
para distintas prestaciones de servicios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos pacientes con planes de salud local. Y habla otra vez de esa línea de actuación social sobre este tipo de pacientes, que no debemos de olvidar para que se pueda permitir esa reinserción de los pacientes crónicos a una vida laboral y social, venciendo pues, esas limitaciones que en ocasiones tienen nuestros enfermos. Y la última de las propuestas dentro de esta intervención, que hace referencia a los pacientes largos supervivientes, hace sobre todo referencia a estrategias de seguimiento a largo plazo de este tipo de pacientes para identificar segundas neoplasias que pueden aparecer tras la curación del cáncer. Es una realidad que los hematólogos vivimos con mucha desgracia, porque en ocasiones tenemos pacientes que han sido curados de una neoplasia y que, por desgracia, por el tipo de tratamiento utilizado o la predisposición que a veces puedan tener, pues desarrollan otra enfermedad hematológica secundaria. Entonces, es importante que se diagnostiquen a tiempo y que se haga un seguimiento y manejo adecuado. Y esa es otra de las líneas de actuación que vienen desarrolladas en esta propuesta y que también es de interés. Y simplemente pues terminar mi presentación pues dando importancia a este nuevo tipo de pacientes que tenemos en las consultas, que es un reto sobre todo para los médicos, porque hay muchos de estos problemas que no son médicos y que no solo la Consejería de Sanidad debe de tener en mente, sino también de asuntos sociales para poder resolver de una manera mejor pues la vida de estos pacientes que han superado gracias a todos los tratamientos y todos los diagnósticos precoces pues esta enfermedad. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María. Estaba escuchando lo que estabas diciendo y estaba pensando que, bueno, que hasta ahora, de forma histórica, cuando hablábamos de equipos, bueno, que se dedicaban al cáncer, pensábamos en profesionales de oncología, médica o radioterapéutica, en farmacéuticos y en hematólogos. Pero yo creo que este campo hay que abrirlo a multiprofesionalidad, ¿no? Y hacer equipos multidisciplinares. Y hablando de estos equipos, pues te quería comentar cuál es tu opinión o tu visión en cómo deberíamos de ir avanzando e incorporando nuevas profesiones, lo voy a decir así. Claro, yo creo que es importante hacer un mapa de situación también de este tipo de pacientes y cuál es la tipología de características que tienen, porque desde el punto de vista médico es sencillo identificar las posibles complicaciones, pero como decíamos, no es la única esfera que hay que cuidar en estos pacientes y tendríamos que integrar pues también asistentes sociales, psicólogos, para intentar mejorar pues esa reincorporación al mundo social y laboral, que muchas veces estaba limitada por este tipo de enfermedades que ocasionan una ruptura total con la realidad durante unos cuantos años. Esto es mucho más acuciante en niños, pero también empieza a ser, como decía Rafael antes, muy importante en personas jóvenes o incluso en mayores. Nuestros pacientes del registro del Grupo Español de Mielodisplásicos son pacientes que no se curan, que tienen una enfermedad crónica con la que tienen que vivir muchos años y tenemos que adaptarnos no solo a curar o tratar esa necesidad médica que el enfermo tiene de venir a transfundirse al hospital o a ponerse distintos tratamientos, sino también de que pueda tener un entorno social y familiar pues que le permita tener una mejor calidad de vida. Entonces, creo que es importante ir incorporando distintos profesionales en esta evaluación. Muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta en la mesa? Sí, adelante. Gracias, María. ¿Tú crees que el nombre paciente es el más adecuado para esta circunstancia? Pues a lo mejor no. Sí es verdad que es un término raro porque en teoría están curados, pero es verdad que muchos de ellos sí que todavía tienen algún tipo de secuelas a largo plazo o pueden tener un desarrollo futuro de otras hemopatías. Nosotros en ese sentido sí que hacemos estrecho seguimiento en determinados tipos de pacientes para identificarlas precozmente. Pero es verdad que sobre todo en niños ese tipo de nomenclatura pues muchas
muchas veces no es la más favorable, pero no sé cuál sería la otra mejor. ¿Alguna pregunta en la sala? Vale, tenemos dos. Si hay también una propuesta de llamarles de otra manera a este grupo de personas, sí. Estupendo. Bienvenida sea. Hola, buenas tardes. Yo soy José Santalo, estoy en la subdirección de farmacia. Y hablando de esta última exposición que has hecho, que me pareció muy interesante porque nunca había pensado en el paciente enfermo, oncológico, salió hoy una noticia en La Voz de Galicia precisamente sobre este paciente, que es necesario garantizarle unos derechos que ha perdido por la propia enfermedad. Y yo me pregunto, cuando quieres hacer un seguro de vida, una hipoteca, ¿cuándo podemos decir que ese paciente, o será por enfermedades, o ese paciente adquiere otra vez los verdaderos derechos que tiene una persona que no ha tenido esta patología nunca? Porque es verdad que lo primero que te preguntan es si has tenido un cáncer, si lo tienes, y yo digo, ¿cuándo has salido de ahí, de ese túnel? Gracias. Pues probablemente la respuesta desde el punto de vista médico sea diferente a la respuesta de las compañías aseguradoras. Es decir, que para un médico la probabilidad de recaída pues disminuye a lo largo de los años, es decir, que después de 5 años curado probablemente de la mayor parte de las hemopatías, en el caso que me compete, pues estaría curado de esta enfermedad. Pero es muy difícil que esa apreciación médica pase a una compañía aseguradora. Es decir, que en ese sentido sí que se debe de trabajar para ese reconocimiento de los derechos que pueden tener los pacientes una vez que han superado ese proceso. Hola, buenas tardes. Soy Verónica de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia y quería hacer una consulta un poco en general a la mesa porque hasta ahora, hasta que llegamos al punto del seguimiento, no se habló nada en toda la tarde del cáncer infantil. Entonces, agradezco esta intervención porque sí, porque considero que el seguimiento es muy importante y hay que estar muy encima de él en todos los niveles, lo que comentó, a nivel médico como a nivel social, incluso familiar. De la familia nos encargamos más los que estamos alrededor, pero a nivel educación, la administración tiene una labor ahí importante que hacer. Pero antes del seguimiento, entiendo también que no se menciona en la parte de prevención, porque es difícil hacer un cribado en los niños porque son muchos tipos de tumores y demás, pero bueno, esa parte la excluyo, la puedo entender. Pero sí que hubo un diagnóstico en el que sí que se podría trabajar muchísimo más en formación, en la atención primaria, y sí que también hay un tratamiento que tampoco no se mencionó nada, que sí que también se podría trabajar. No sé, entonces la pregunta en general es ¿qué lugar ocupa el cáncer infantil en todo este planes de europeos en la estrategia contra el cáncer? El lugar que le corresponde. El cáncer infantil es uno de las áreas que necesita priorizarse en algunos aspectos y está presente en todos los planes, está presente incluso con medidas correctoras de algunos desequilibrios, ¿no? Incluso a la estrategia de farmacia europea, bueno, por el registro de fármacos oncológicos en niños siempre ha estado limitado por diferentes motivos y es una de las áreas a potenciar, ¿no? El mundo de los supervivientes, como acaba de decir María, es un área donde tiene el desarrollo predominante. Sin duda, los aspectos psicológicos y los aspectos de reincorporación, porque afortunadamente el 80 y tantos % de los niños se curan, ¿no? Es clave, y rehabilitación y todo esto, prevención de segundas neoplasias. En ninguno de estos planes modernos el cáncer infantil se ve menospreciado o no se tiene en cuenta. Todo lo contrario, se intenta balancear un poco
positivamente, sabiendo que hay unas limitaciones, uno por el número y otro por las dificultades regulatorias. Sí, de todas maneras yo creo que, aunque no lo decimos, al menos a mí, siempre que hablo del cáncer y de las diferentes estrategias, siempre pienso en la población infantil y en la población adulta. Cuando la directora general de Salud Pública habla de promoción de la salud, es algo que debemos de empezar desde la infancia. Y todos los hábitos bien adquiridos en la infancia son luego lo que van a tener trascendencia cuando seamos mayores o a lo largo de la infancia. Cuando el doctor Rafa López habla de la medicina personalizada, también pienso en los niños, en aplicar la medicina de precisión, en saber sus mutaciones y por qué molecularmente generan estos biomarcadores para justo darles el fármaco adecuado y personalizado de su enfermedad. Cuando yo le pregunto cómo organizaría la asistencia y me dice que, bueno, que en Europa la tendencia que hay es en regionalizar fuera de fronteras y en hacer centros integrados o integrales del cáncer, como si previamente no hubiera nada. Esto se puede hacer bárbaro en un páramo donde no hay nada y dice voy a empezar a construir, pero ya con todas las estructuras y organizaciones que tenemos, la respuesta creo que la apuntó él. Vamos a trabajar en red. Luego, cuando hablan en red para la organización y la gestión del cáncer, yo también pienso en los niños oncológicos y en la red de oncología pediátrica en Galicia. Y en el seguimiento, como ha dicho María, hay una parte muy importante que hay que hacer hincapié y seguir avanzando, que es en la que estamos muy acostumbrados en el COVID, ¿no? En la vuelta a la normalidad. Pues la vuelta a la normalidad después de un cáncer y de haber sido un superviviente de un cáncer con todo lo que significa eso. Por lo tanto, en cada uno de los aspectos que hemos hablado, al menos en mi cabeza, no reparo en pediatría o adultos porque es aplicable. Son líneas generales de la estrategia del cáncer en Galicia aplicables, tanto a la edad pediátrica como a la edad adulta. Cada uno tiene sus particularidades, claro, por la edad que aparece esta enfermedad. Bueno, ¿y alguna pregunta más? No. Y para acabar, y lo he dejado para el final queriendo, es porque ya os habéis dado cuenta que la estrategia aplica primero la promoción, la prevención, el diagnóstico temprano, el manejo clínico, luego el tratamiento y luego el seguimiento. Todo esto por magníficos profesionales que tenemos la suerte de que trabajen aquí en el Servicio Gallego de Salud, con una altísima tecnología que el conselleiro en su introducción nos avanzó tanto en el tratamiento radioterapeuta como en el tratamiento quirúrgico, como en el acceso a toda la innovación terapéutica farmacológica. Pues toda esta organización única y exclusivamente está centrada en el paciente. Por lo tanto, todos los profesionales, toda la organización, todas las estrategias de gestión, toda la tecnología y todo el esfuerzo de los profesionales está centrado para dar cobertura asistencial a los pacientes. Por lo tanto, lo más importante en la estrategia del cáncer en Galicia es que está centrada en el paciente. Y creo que, como es lo más importante, porque además sabéis que fue una estrategia muy participativa en donde los pacientes y las asociaciones de pacientes tuvieron una voz muy activa. Y tuvimos reuniones, por cierto, en esta sala, en donde decían, porque sabéis que es una estrategia que va orientada a resultados. Primero se identificaron los resultados, cómo queremos que sucedan las cosas en Galicia en el 28, y una vez que los profesionales dibujaron qué me gustaría que en Galicia sucediera en el 28, se hicieron las rutas, cómo llegar a esos resultados. Y ahí digo que los pacientes tuvieron una intervención muy activa y una participación muy activa, con lo cual también fue una suerte. Y hoy también tenemos la suerte de contar con Enric Barba. Os lo voy a presentar, también viene de fuera, bienvenido, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Él es doctor ingeniero en telecomunicación, por cierto, número 1 de su promoción. Ha sido directivo en varias empresas multinacionales y profesor en escuelas de ingeniería y en escuelas de negocios. Es, como dice su cartel, Patient Advocate de la Asociación Española del Melanoma, un largo superviviente de melanoma metastásico y experto en melanoma, en innovación y en estadística. Es miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica y de la MPNE, que os digo que es la Red Europea de Pacientes de Melanoma. También es miembro de la Comisión de Innovación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y del Consejo Asesor de la Medicación Hospitalaria del Servicio Catalán de Salud. Yo creo que, bueno, que es una suerte que hoy esté todo con nosotros aquí, compartiendo su experiencia, y aunque a lo mejor está más centrado en la prevención, yo le voy a pedir como defensor del paciente que nos avance en su opinión en cuanto al resto de los temas que hemos tratado, además de la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento y el seguimiento. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes por invitarme, en particular, evidentemente, al Servicio Catalán de Salud, a la Fundación ECO y a Bristol Myers Squibb por pedirme que vengan aquí, porque de hecho yo vengo de otra zona, de otra comunidad autónoma como es Cataluña. Yo quisiera decirle al consejero de Sanidad, al don Julio García Comesaria, que enhorabuena por su estrategia de gestión. Este es un buen plan, esta es una buena estrategia del cáncer y yo creo que es pionera en nuestro país en adecuar las necesidades que se nos piden desde Europa para los planes y estrategia de cáncer. Porque al fin y al cabo somos los pacientes los que necesitamos esto. Y de hecho yo soy un largo superviviente no solo de melanoma metastásico, sino de cáncer de próstata y de cáncer de riñón. Por tanto, la probabilidad de sobrevivir a esos 3 cánceres y seguir vivo tiende a 0, pero sigo aquí. Ya le he dicho que domino la estadística, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias al punto 2, a la detección precoz del cáncer, concretamente en el caso de próstata y riñón, y el diagnóstico temprano, el punto 3, y luego la calidad en el manejo asistencial que tuve gracias a diversos hospitales en Barcelona. Por tanto, los pacientes de cáncer nos podemos convertir en largos supervivientes si tenemos 2 cosas, un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado y además suerte, que esto también es un tema importante porque muchas veces muchos de mis compañeros no han sobrevivido a los tratamientos de inmunoterapia u otras operaciones. Por la combinación de todo esto es importante, porque lo que plasmamos, lo que se plasma en este documento que ustedes han preparado aquí en Galicia, responde a un punto importante. Y es una cosa que probablemente no conozcan. El día 18 de abril, cada año se celebra algo que yo siempre recuerdo a los pacientes, que es el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Recuerden, 18 de abril. Y esto responde a una carta de documentos de derechos de pacientes donde aparecen, el primer punto les sorprenderá, el derecho a las medidas preventivas, el derecho a la atención, el derecho al consentimiento, el derecho a la confidencialidad, al trato de urgencia, a la atención de calidad, a la última tecnología, etcétera, etcétera. Por tanto, estos planes estratégicos responden a la necesidad que tenemos los pacientes de exigir nuestros derechos y que se cumplan. Pero esto, señoras y señores, depende de cada país y dentro de cada país, de cada comunidad autónoma. Es decir, la ley está hecha, pero después depende de toda la gente. Hasta depende de los gerentes de los hospitales y de los oncólogos que están con dichos gerentes. ¿Y por qué es importante esto? Hombre, porque nos permite seguir vivos y los que no siguen vivos desafortunadamente ya no están con nosotros. Pero yo quisiera destacar el punto que comentó doña Carmen Durán, que es el tema de la prevención. Porque probablemente yo no sería un largo superviviente si hubiera habido una prevención correcta. Por ejemplo, se ha hablado acerca del tabaco, yo no soy fumador, de la obesidad, tengo un cierto sobrepeso, alcohol, tomo algo, pero sí padecí una excesiva exposición solar, sobre todo en la infancia y juventud. El melanoma de la gente mayor, de los adultos, viene dado por la exposición a ultravioleta cuando has sido niño y adolescente. Por tanto, fíjense que los factores de prevención, que no tienen el glamour, por decirlo así, del mundo de la sanidad, porque no lucen tanto como el último equipo de radiología, en realidad son los que más palanca tienen en cuanto a garantizar la supervivencia de una población y, curiosamente, también en cuanto a reducir los gastos sanitarios de una comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque cuanta mayor prevención haya, menos casos de cáncer habrán, menos tratamiento tendrá que hacerse y más supervivientes habrán, porque no habrán tenido que caer en la trampa del cáncer.
En ese sentido, las actividades y los puntos que se comentan, intervenciones es el término exacto que se usa en el documento para actuar contra estos temas es fundamental. Por ejemplo, respecto al tabaco. Yo coincido que si no hay ley no se cumple. Eso es un país, aquí no es como Japón, donde la gente hace filas kilométricas en medio de un terremoto. Aquí la gente, si no impones una ley y una penalización, no cumple la ley. Esto es un problema muy contrastado. Yo mi sugerencia al respecto es en el norte de Cataluña, en la zona más próxima a Francia, los estancos se subastan a millones de euros, porque todos los franceses continuamente cruzan Cataluña para comprar el tabaco porque en Francia vale el doble. Por tanto, una primera sugerencia es doblar el precio del tabaco con objeto como mínimo, si se siguen consumiendo, que se recauden impuestos para tratar a la gente que sufre el cáncer de pulmón, que evidentemente no todos los fumadores contraen cáncer de pulmón, ni todos los que tienen cáncer de pulmón ni todos los que tienen cáncer de pulmón viene debido al uso del tabaco, pero evidentemente hay una correlación causa-efecto brutal. Lo mismo ocurre con el alcohol. Es inconcebible, evidentemente, yo tenía un buen amigo con quien escribí un libro precisamente sobre estadística en Noruega, y lo que vale el alcohol en Noruega, lo que vale aquí. Pero es que uno va al supermercado y encuentra una botella de ginebra por 15 euros. Entonces, yo creo que si se quiere actuar sobre el alcohol actúa no en un porcentaje muy grande, 5,6 dice el estudio, pero evidentemente hay muchos cánceres asociados. Yo creo que también subir los precios y los impuestos del alcohol, ya no digo la ley seca de Estados Unidos, porque luego se generó la mafia como derivado de esto, por tanto ya se ha dicho muy bien que prohibir no, pero subir los impuestos, ¿por qué no? Esto es una realidad. En realidad, fíjense que nos han subido los impuestos de la gasolina y los damos por supuestos, ¿no? Y en cambio el tabaco sigue siendo, repito, relativamente económico. Y otro punto importante de la guía en el aspecto de prevención, sobre todo respecto a los niños y jóvenes, es el tema de la salud. Es inconcebible que haya máquinas de vending en hospitales y en sitios públicos con productos nocivos para la salud. Por tanto, no hay que ir a actuar reduciendo el azúcar y la sal en el futuro. Hay que actuar ya ahora para que las máquinas de vending y para que los locales donde los niños y jóvenes puedan tomar productos, tomen productos sanos. Y esto es fácil de hacer, lo mismo que el tema de la educación. Pero para eso se requiere mucho, se ha hecho antes el ejemplo, ocurrió lo mismo en Cataluña, y el tema de reciclaje. Pero seguro que aquí hubo un gran impacto en los medios y mucha política de educación para que la gente se concienciara en el tema del reciclaje. Pues lo mismo necesitamos de los medios, evidentemente apoyados por parte del gobierno autonómico, de las redes sociales, donde se actúe sobre diferentes elementos. Por ejemplo, ustedes tienen aquí una industria agroalimentaria potente. Bueno, pues se eduque en las escuelas, se mejore la dieta, se reduce de esta forma problemas de obesidad. Y esto es un aspecto que evidentemente tiene, para mí, fundamental en el tema de prevención. Y para concluir, no tienen ustedes muchos centros de bronceado, no tienen aquí una tasa de melanoma muy alta, pero tengan cuidado cuando vayan a esquiar también, porque en invierno también los rayos solares, cuando uno esquía, le pueden afectar para los que luzcan de esquiar estos días. De hecho, hoy he venido desde Barcelona y estaba todo nevado, con lo cual me siento concienciado. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, Enrique, por ajustarte al tiempo y por contarnos tu experiencia. ¿Alguno de la mesa, alguna pregunta para Enrique? Yo. Venga, cómo no. Bueno, lo primero, yo creo que ya solamente con la intervención de Enrique ha merecido la pena estar esta tarde aquí. Gracias. Acabo de coger su nombre con los dos apellidos, porque creo que, bueno, que ha hecho usted una defensa de la salud pública y de la prevención, y que lo haga un paciente tiene doble mérito y tiene, yo creo que doble peso, ¿no? O sea, que le agradezco muchísimo su breve discurso de 5 minutos, que hubiese estado escuchándole probablemente horas. A mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre la participación de los pacientes en las decisiones que tomamos en salud pública. Hasta ahora todo lo que está escrito, o al menos lo que yo conozco humildemente, porque llevo poco en salud pública, casi siempre hablamos de la participación del paciente como paciente experto, pero suele ser ya paciente, ¿no? Estamos hablando de la participación del paciente en sus decisiones en cuanto a su tratamiento, pero más que el paciente, diríamos, yo creo que tiene que ser también del ciudadano en general, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a la participación del ciudadano en todos los programas de salud pública? No a su aplicación, sino probablemente a su génesis. ¿Cuál es su opinión
Cuando hablamos del programa de vacunación, Galicia tiene unos datos de vacunación, bueno, pues que son muy buenos y que son un ejemplo para el resto del país. Y siempre que me preguntan qué mejoraría, yo siempre digo la participación del ciudadano, ¿no? Si ha habido un 10%, un 5% que no ha venido a vacunarse, probablemente tendríamos que haber hecho algún tipo de estudio para saber cuáles son las causas. Y eso es lo que básicamente le pregunto. ¿Cómo podrían participar ustedes? Bueno, tráteme de tú, por favor. De entrada, yo pienso que las asociaciones de pacientes podemos colaborar con las administraciones públicas en el ámbito de sanidad, pero para ello los pacientes también tenemos que aportar valor. Me explico. A veces pecamos de un exceso de siempre pedir a la administración cosas y en el fondo yo pienso que tenemos que influir en la administración, porque yo creo que los pacientes tenemos derechos, pero también tenemos que aportar nuestras ideas. Y en este sentido, por ejemplo, yo creo que ha sido innovador el hecho de que en Cataluña el Servicio Catalán de la Salud haya incorporado a pacientes en la evaluación de medicamentos. ¿Por qué? Porque los pacientes siempre exigíamos los medicamentos más innovadores. Dijeron, bueno, pues si ustedes quieren colaborar, vengan aquí y verán la dificultad del tema. Y cuando estás colaborando con la Administración en cuanto a la evaluación y la financiación de los medicamentos, te das cuenta de toda la problemática que hay. Y en este sentido ha sido pionero. Yo, por ejemplo, es un trabajo que me representa mucho esfuerzo, porque claro, de melanoma entiendo y el resto no, me lo tengo que estudiar. También le confieso que si voy a la reunión me estudio el tema, porque si no, no iría y por tanto puedo opinar. Y por eso requiere que si nosotros queremos colaborar con la sanidad, tenemos que estudiar los temas y saber de lo que hablamos. Y eso requiere esfuerzo y tiempo libre. Yo al estar jubilado tengo tiempo libre, la mayoría de gente no puede. Y la mayoría de gente que no está profesionalizada, que ocurre en muchas asociaciones europeas, que están profesionalizadas, tienen tiempo libre porque además es su trabajo, ¿no? Aquí muchas veces las asociaciones nacemos de buena voluntad y de forma no dedicación plena. Y esto hace que muchas veces yo pienso que necesitamos dedicarnos de una forma más plena, si puedes o no. Es decir, es lo mismo que mi colaboración con el Hospital Vall d'Hebron, que intento en el hospital dar la voz del paciente. Pero el Vall d'Hebron nos pide la voz a pacientes, y no solo yo, hay otros, ¿no? Entonces yo pienso que es importante dar la oportunidad a los pacientes que colaboren, yo diría que de una forma formal y sistemática y regular, no alguna vez, algún día, sino de forma sistemática, en cuanto a la evaluación de los planes, a la evaluación de los progresos. Por ejemplo, ustedes ahora tienen que ejecutar las intervenciones de este plan, pues pueden pedir a la asociación de pacientes las que consideren más oportunas. Imagínense que priorizan, yo que sé, el cáncer de pulmón, pues a los correspondientes, qué opinan de las acciones que hemos hecho, cuál es su grado de aprobación o de satisfacción con las medidas que hemos tomado. Y esta implicación, que requiere confianza entre ambas partes, yo creo que si se hace bien puede ayudar a que esto mejore. Porque en el fondo no se trata de que alguna vez hagamos algo, sino de una forma sistemática. Pero repito, eso requiere esfuerzo, tiempo por parte de ambas partes, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta? Carlos, sí. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos que te ha hecho Carmen. Nos conocíamos ya porque en el Congreso Fraude Hospitalaria del 2020 en La Coruña habías participado y con una mesa brillante. Y mi pregunta, Enrique, es conocer la opinión que sé que en el CatSalut y en hospitales del ICS tienen experiencia sobre atención domiciliaria, sobre todo en pacientes con cáncer. Tú que estás en la Comisión de Evaluación de Medicamentos, en donde hay farmacéuticos o los cuales han estipulado programas sobre este tipo, ¿cuál es la valoración que se hace o que habéis hecho? ¿De la atención hospitalaria? De la atención domiciliaria. No domino el tema. Me explico. Sí que sé los puntos que se tratan en cuanto a valorar o no un medicamento que pueda pasar de ser administrado en el hospital de día a ser administrado, por ejemplo, en la residencia del paciente. Pero yo creo que esto requiere, por lo menos en un estudio que hicimos, un análisis muy detallado de los costes, porque puede salir que al final los costes te sean más caros que lo que quieras resolver. ¿Me explico? Es decir, tú tienes, imagínate, un hospital de día donde está tratando a la gente con un determinado medicamento que además es caro y complicado. Y entonces quieres hacerlo en atención domiciliaria. ¿Quién va a administrar ese medicamento? ¿Quién va a ser la persona titulada que administre eso? En función del riesgo asociado con esa administración del medicamento, requerirá una persona
titulada, para entenderlo así. Si eso es así, entonces esa persona tendría que hacer un itinerario en lugar de tenerlo en un sitio. Por tanto, o sea, en lugar de tener el sitio fijo que es el hospital. Por tanto, es un tema que genera... No es que no esté claro, se está estudiando porque cada tipo de medicamento, y en este caso cada tipo de cáncer, podría llevar ahí. Por ejemplo, hay ensayos ahora de empresas farmacéuticas en las cuales, en lugar de administrar el medicamento en vena, la inmunoterapia, se intenta pasar en pastillas, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo también de un estudio de los pros y contras en este sentido, y siempre que se cambia la forma de administrar el fármaco o bien en dónde se administra el fármaco, aparece la pregunta ¿por quién? ¿Quién es la persona autorizada? Y entonces los números a veces no están tan claros. ¿Me explico? Entonces, es un tema absolutamente en este momento, como mínimo puedo decir, en debate. Yo personalmente no lo tengo claro y tampoco he visto que el entorno lo tenga suficientemente claro para decirlo. Sí que es verdad que Vall d'Hebron va a hacer en los próximos meses un determinado piloto en el entorno del hospital, cerca del hospital. Con lo cual dijéramos que va a ser un piloto controlado para ver esa experiencia. Te lo pregunto por este caso. No conozco que Vall d'Hebron va a hacer esta experiencia y creí que estabas o que habías opinado sobre cómo Bueno, yo no soy médico, solo puedo decir que hay que mirarse bien las cosas, ¿no? Porque a veces uno da un paso en una cosa pensando, uy, esto es la solución, y luego te encuentras que no. Por eso lo que se ha hecho del piloto me parece una idea muy buena. Hago una cosa en pequeña escala, que si fracasa no cueste mucho, y si es un éxito se puede entonces desplegar a mayor escala, ¿no? Si os parece, la última pregunta la va a hacer el doctor López. Breve la pregunta, corta la contestación. Gracias, Enrique. Enrique, tú como paciente, en primer lugar, y como asesor de grupos de pacientes europeos y de hospitales, pero también como técnico, ¿cómo ves la asistencia que estamos haciendo ahora, que es muy fragmentada? ¿Cómo la pondrías en un proceso donde incluirías todos los actores, desde la prevención hasta los supervivientes en cáncer, en un proceso transversal? Es que en realidad esa sería la tendencia. Cuando tú has hablado antes de la creación de los hospitales de referencia, en realidad esos hospitales de referencia lo que tienen que intentar es contemplar todo esto, ¿no? Es decir, desde actividades que fomenten la prevención para evitar ese cáncer, que evidentemente habrá expertos en ese hospital, desde la gente que haga el cribado y el diagnóstico temprano, ¿no? Por tanto, se le necesita un equipo transversal que podía llegar a ser común en cuanto a su estructura con los diferentes tipos de cánceres. No sé, me imagino una organización vertical con los diferentes tipos de cáncer y unas actividades transversales en las cuales las actividades que acabo de comentar, prevención, cribado, diagnóstico, evidentemente cada una de ellas tendría los expertos, pero la metodología podía ser transversal y común. Porque lo que es importante es reducir el tiempo entre todas estas etapas. Porque si no somos capaces de reducir el tiempo en esas etapas, lo que hacemos es que estamos poniendo en riesgo la vida del paciente. La velocidad, la agilidad en la toma de diagnóstico, en el diagnóstico y en enseguida colocar al paciente en el tratamiento adecuado es fundamental para su supervivencia. Y por eso me llevaría hasta la asistencia primaria, por decirlo así. Cuanto más formemos a los médicos de primaria en la posible detección de cánceres, más ellos serán capaces de ver antes inclusive de un screening o de un cribado que la persona ya está mostrando síntomas de que puede padecer un cáncer. Entonces, todo esto es una actividad transversal que, por cierto, se contempla, tengo aquí la página 33 en su estrategia, que creo que está bien pensada. Lo que evidentemente va a ser complicado de poner en marcha, porque todas las estrategias hay que ponerlas en marcha y los planes de acción son complicados. Pero como mínimo yo creo que se tienen las ideas claras, ¿no? Pues muchas gracias. La idea de la estrategia es que es un compromiso y como compromiso estamos comprometidos a llevarla a cabo. Es una estrategia muy ambiciosa, pero yo creo que, por supuesto, que merece la pena. Estamos en la parte de cierres y conclusiones y las conclusiones las voy a hacer yo, así que vamos a salir en una hora seguro. Antes de nada, muchas gracias, María, por venir y por lo claro de tu exposición. Bienvenida a Galicia, las veces que quieras puedes volver y nosotros encantados de poder contar contigo. Muchas gracias, Rafa, como siempre, un placer poder estar a tu lado. Enrique, una suerte poder haber
tener la ocasión de escucharte y de que hubieras estado hoy compartiendo tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, Carmen, como siempre, liderando la salud pública. Carlos, un placer, una vez más, poder estar compartiendo contigo una mesa. Y las conclusiones de cierre que sirvan a esta jornada que hemos hecho es que, fijaros, en el título de la estrategia pone estrategia de gestión, porque pensamos que el cáncer tiene muchos aspectos que se pueden gestionar. Me quedo y voy a decir así titulares, ¿no? Y ahora voy a ir por el orden de la intervención. Carmen Durán, promoción de hábitos de vida saludable y prevención. Creo que son ejes fundamentales de la gestión del cáncer en Galicia. Rafa, medicina personalizada, medicina de precisión. Creo que es el presente y, sin duda, avanzar en el conocimiento del genoma y de su traslación a todo lo que acaba en ómica, proteonómica, trasladómica, metabolómica y un sinfín de ómicos que hay por ahí. Y, por supuesto, que es la línea que tenemos que seguir avanzando, al igual que la organización en red, contando y sumando, haciendo sinergia del conocimiento. El conocimiento puede estar con distribución geográfica, pero en un nodo de conocimiento común en red, y ahí salimos ganando todos. María, me quedo con el apoyo tanto a la innovación y la investigación, y a que tenemos que tener las miras en el futuro y ir actuando en el futuro, y en este caso incorporando los profesionales adecuados para dar una correcta asistencia. Carlos, me quedo con, cómo no, los fármacos tienen que ser efectividad y seguridad. Me ha quedado claro de que las cosas no hay que probarlas por probar, sino que tenemos que primar cuando hablamos de fármacos y estar seguros de su seguridad. Y esto es todo lo que ha llegado el día de hoy. Muchas gracias al consejero, a la gerente, a Antonio, organizador desde la Agencia del Conocimiento, a Bristol, Mónica, Carmen, muchísimas gracias a todos vosotros. Un placer haber tenido esta tarde con vosotros. Espero que os haya sido útil y hasta la próxima, y muchas gracias a todos.